Sí, ya estamos de vuelta aquí en Ojo con la Cultura de este sábado 19 de octubre de 2019, junto con una amiga nuestra, miembro del Poder Judicial de la Corte de Apelaciones de acá de Punta Arenas, la ministra María Jimena Pinto. Marta Jimena, siempre le digo María Jimena. Marta Jimena Pinto. ¿Salazar? Salazar, ¿ves? Ahora sí, me acordé de todo. Ministra, junto con el caso de Ricardo Árex, que la comunidad yo creo que lo tiene dentro de... es como cuando uno tiene algo en la agenda que está todos los días, el caso Árex, ¿no es cierto? Pero sí, usted es conocida porque lleva a su vez otros casos que son emblemáticos aquí en la región de Magallanes, el caso de los derechos humanos. Sí. ¿Sí? Bueno, el caso Árex, entre todo el trabajo que yo he realizado, también ha estado el de considerarlo siempre, desde un principio, como caso de derechos humanos. Y lo he trabajado de esa manera, bajo esos estándares y esas metodologías. Bueno, resulta que hoy día ese criterio que yo tuve fue recogido no hoy día, hace ya un par de años, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, cuando hablamos del caso Árex, también hablamos de derechos humanos. Lo que pasa es que ese caso lo llevo como ministra en visita, y los casos de derechos humanos los llevo como ministra en visita extraordinaria. Allí he sido designada por la Corte Suprema en los otros. Entre esos está, por ejemplo, otro caso que la comunidad magallánica tiene clavado en el corazón, que es el caso de Francisco Betancur, Silvio Francisco Betancur Bahamondes. Ese es tiene la diferencia respecto de los otros, que no lo encontramos tampoco a Francisco. Por lo tanto, ambos casos, el de Francisco y el de Ricardo, hoy día están siendo mirados por las Naciones Unidas. Y en base a tratados internacionales que tienen que ver con las desapariciones, con los secuestros de personas, se ha tenido que informar por el Estado de Chile estas situaciones. Y a mí se me ha pedido informe por la Corte Suprema, para que un ministro de la Corte Suprema vaya al comité respectivo de las Naciones Unidas a brindar informes sobre esto. También fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos también a las Naciones Unidas. Ambos casos. Sí. Entonces resulta que no es nada más que Magallanes preocupado de esto. Y en eso también tuvo que ver, me imagino, la actividad del Parlamento en esto, que promovió el diputado señor Bianchi, y los otros diputados de la jurisdicción. Bueno, todo se junta. Este no es un caso olvidado, pero ahora ocupa, dijéramos, el lugar que corresponde. Y los otros son de personas que durante el año 1973 y después en el año 1984, bueno, del 73 al 75 más o menos, y el 74, tanto en Punta Arenas como en Porvenir, fueron privados de libertad, sometidos a un secuestro ilegal, sometidos a premios ilegítimos, y por eso y por organismos que eran organismos formados por funcionarios públicos. Por eso califican como delitos, dijéramos, de derechos humanos, y son muchos, crecen día a día. Hace un par de días me llegó otro caso más. Y diría, estamos continuamente haciendo estadísticas. Hay algunos que estoy dictando sentencia en estos momentos, y otros que están en tramitación, unos más adelantados que otros, y parece ser que en la última estadística en movimiento son 92. Es mucho para nuestra jurisdicción, y esto significa mucho trabajo también, porque yo en buenas cuentas hago 3 funciones. Soy ministra, como todos los demás ministros, soy ministra de visita en el caso de... hoy día se llama ese caso, ya no se llama
en la carátula caso Arex, el secuestro de menor de edad. Por eso le decía antes que es importante que usted me haya invitado hoy día y que hoy día estemos hablando también de los niños, porque algo que no puede ser es que desaparezca un niño de nuestra vista. Y usted me estaba diciendo que esta era una sociedad muy tranquila y desapareció en el 2001. Entonces, ¿era una sociedad muy tranquila o teníamos algo que no estábamos viendo? Tenemos que replantearnos como sociedad también. Y bueno, hoy día están sucediendo sucesos golpeantes en Santiago, ¿cierto? Todos lo vimos anoche. Y las historias son cíclicas. Tengamos cuidado con esta sociedad, oigamos las voces de las personas que, si no encuentran una manera de manifestarse, se manifiestan de otra. Ministra, usted, a lo mejor la gente no la conoce bien, pero en su aspecto como de hobby, te ha llevado a un importante desarrollo de lo que es la literatura infantil. De algún modo como que ha querido plasmar esta preocupación que usted tiene como profesional, como una mujer vinculada al Poder Judicial y directamente sobre estos casos emblemáticos. Y hay un tema que usted como que le ha puesto siempre el dedo en la llaga, que es todo lo que tenga que ver con los niños, la problemática infantil. En particular, usted escribió un libro catalogado como de literatura infantil, o dentro de ese ámbito literatura infantil, El Doctor Green. Sí. Sí. Que es como un libro así de moraleja, sí. De enseñanza, de parábolas, de mensajes, y que tuvimos la suerte, la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder compartir ahí también en dependencias del hall del Museo Regional, que es a todo esto la sede donde habitualmente funciona la Sociedad de Escritores de Magallanes. ¿Cómo fue esa experiencia, ministra, de hacer ese libro? ¿Cómo le costó? ¿Qué necesitó para salir adelante? ¿Cómo surgió esa iniciativa cultural? Y después, que la pregunta que viene después, que es el nuevo libro, pero tengo que partir por El Doctor Green. Muchas gracias. Primero, agradezco la acogida que en esa ocasión tuve en su casa, la Sociedad de Escritores, y en el Museo Regional, claro. Para mí es muy importante porque es como un lugar emblemático de Magallanes, donde yo le entrego el producto de mi trabajo a esta comunidad. Y el Doctor Green surgió porque hubo una convocatoria de la Asociación de Magistrados, a la que yo también pertenezco, en una comisión de Derechos Humanos e Infancia. Una colega planteó la iniciativa de escribir cada juez un cuento sobre 12 derechos al menos de los derechos que vienen en la Convención de Derechos del Niño, y traducirlos a la infancia, ¿eh? A que llevar el mensaje a la infancia. Y entonces yo estaba en la casa de mi hija, porque había nacido hacía unos pocos días mi nieto, el menor. Era muy tarde, ya cerca de las 12 de la noche. Yo esperaba que el momento en que ella le daba papa para ayudarle y compartir con ella ese momento, cuando veo en el WhatsApp que venía un grito de ayuda: por favor, que alguien se inscriba en el derecho a la salud, que nadie se ha inscrito y el plazo se vence hoy día a las 12 de la noche. Y yo entonces dije: qué pena que una iniciativa tan hermosa como esta, Érase una vez, se llama el libro, en definitiva, que juntó estos derechos. Está disponible en la Asociación de Magistrados. Bueno, quedara el derecho a la salud, que es tan importante, sin escribirse, sin que nadie se inscribiera. Y me inscribí rápidamente. También se inscribió otro colega. En definitiva, después de una historia más larga, el cuento que fue escogido fue el de él. Y el Doctor Green no quedó escogido. Pero yo sí lo había escrito y había participado en talleres organizados por la Asociación de Magistrados, que nos ayudó a preparar mejor nuestra obra. Y se lo di a leer a una compañera que le gustó mucho. Y entonces
hay aquí dos sucesos en dos extremos de nuestro mundo. Mi nieto vive en Europa y esta niñita en Chile. El doctor Green recoge las aventuras de mi nieto como médico, porque él jugaba al doctor Green. Ese nombre lo inventó él. Había que comunicarse con él, llamarlo para que viniera a atender al paciente y decirle doctor Green, y él tenía todo una organización de cómo tenía que jugarlo. Y cuando yo le di a leer este cuento, curiosamente estábamos compartiendo en la mesa de género convocada por la ministra Muñoz de la Corte Suprema para fijar las políticas de género del Poder Judicial. Yo compartía con una exalumna mía, que es la madre de esta niña de la que voy a hablar. Jessica Arenas es jueza de familia, y le digo, lee este cuento si tienes un minuto y dime qué te parece, porque ella es experta en los derechos del niño. Le gustó y se lo leyó en la noche a su hijita, y su hijita le gustó tanto que lo empezó a dibujar como ella se imaginaba el doctor Green en distintas situaciones de los cuentos. Lo dibujó esa misma noche y la mamá me mandó las fotografías. Un día hice contacto con una diseñadora, Eugenia Prado Bassi, que es maravillosa, y por eso es que el libro es tan linda, ese diseño es de ella. Sí. Y conversamos, y ella le gustó mucho el cuento, y también le conté esta historia de que esta niñita había dibujado, Eloísa había dibujado todos estos doctores Green. Y ella me dijo, mándamelos, y con todo esto ella construyó el diseño de este cuento. Y bueno, le hicimos algunos acomodos, en fin, como siempre sucede cuando se edita, y quedó una obra que yo digo, yo fui capaz de hacer esto. Ahí lo estamos viendo. Sí. El doctor Green. Sí, ahí estoy en una entrevista que di a la revista FEM en mi casa, y cuando estábamos por lanzarlo, o recién lanzado, no me acuerdo. Sí. Bueno, ese doctor Green lo inventó, esa figurita lo inventó la diseñadora, pero otros doctores Green que están adentro como fotografía son los de Eloísa. Entonces lanzamos el libro juntas con Eloísa en el Colegio de Médicos en Santiago. Yeah. Sí. Y Eloísa participó conmigo y firmó autógrafos. Ella es dueña del libro también. Entonces este libro es de niños. Mi nieto, a su vez, en su colegio participó en un evento en que también lo dimos a conocer. Yo, en mi inglés tarzanesco, les conté el cuento a sus compañeros, y él entonces en algún momento consideró que yo lo estaba expresando tan mal que tomó la palabra y terminó contando el cuento él. Y los niños se apasionaron y jugaron con el cuento en inglés. Y ahora viene, este miércoles se presenta su nueva obra, su nuevo trabajo, su nuevo libro, que además es su tesis doctoral, ¿verdad? Así es. Su tesis doctoral, o sea, sí. Ministra y doctora. Sí. Tiene doctora en Derecho. Doctora en Derecho. Tiene un nombre, un título, el libro larguísimo, pero porque además es un texto de carácter filosófico, ¿no es cierto? El niño sujeto de derechos procesales en la injusticia de familia, ¿sí? Sí. Y después tiene una cápite. Sí. El derecho a ser oído en Chile. El derecho a ser oído en Chile. Me imagino el derecho de los niños a ser oído en Chile, ¿verdad? Sí, exactamente. En síntesis, ministra, este texto. Bueno, este texto surge porque yo hice el doctorado, que lo empecé en el año 2008, es decir, bastante mayorcita, como usted puede darse cuenta, llenando un vacío que quedó en mi vida cuando mi mamá falleció. Yo la cuidé los últimos 20 años de su vida de una enfermedad larga, y fuimos muy, muy unidas. Entonces hasta hacíamos las sentencias juntas. Yo la abrazaba y tecleaba en el computador. Bueno, entonces pensé, ¿qué hago con mi tiempo? Ahora hago lo que tengo pendiente, que es trabajar más intensamente los temas de las discriminaciones, de los personajes discriminados en nuestro derecho. Mujeres, niños, inmigrantes, tercera edad, personas con discapacidad. Esos son mis temas pendientes. Entonces dije,
parece que todo lo que yo he dicho a través de mis sentencias o a través de mis informes cuando era fiscal judicial y hacía informes en derecho, parece que no tengo voz, parece que no llego con mi mensaje como yo quiero decirlo. Empecemos por mí. Esto es como cuando reviso el trabajo que he hecho en los procesos. ¿Qué no hice? ¿Qué hice mal? ¿Cómo tengo que decirlo? Voy entonces a lo académico para que me enseñen a decirlo correctamente. Y el doctorado que mejor me acomodaba en ese momento y donde fui admitida también, bien acogida, fue el de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que por los horarios que tenía me permitía viajar desde Santiago a las clases. Hice todos los cursos regulares y los aprobé cuando me vine a Punta Arenas. Y yo quería trabajar sobre los temas de las mujeres, pero en definitiva esa posibilidad no se concretó. Y entonces terminé con el derecho de los niños. Y mi idea era trabajar la convención entera, pero estudiando me di cuenta de que la Convención de los Derechos del Niño tiene una gracia. Si usted se posiciona en un artículo, puede hablar de la convención entera. Yeah. Eso me pasó también con el Dr. Green, en que lo que yo hago es una interpretación lúdica del derecho a la salud, que es muy largo, es un tremendo derecho. Vienen 3 artículos en la Convención sobre el Derecho a la Salud. Yo escogí uno, el artículo 24, porque se refiere a las obligaciones que hay con los niños respecto de quienes tienen autoridad. Eso es, pero visto desde la perspectiva de un niño, ¿no? Y en este otro, en definitiva, decidí concentrarme en 4 o 5 artículos para tratar de mostrar la relevancia de que el niño sea oído, porque el niño es un personaje, ¿no es cierto?, dotado de un sinnúmero de derechos, pero que tenga derechos lo sabemos todos, que los puede ejercer es otra cosa. Y cuando los tiene que ejercer en un tribunal, entonces el niño va desprovisto de todo lo que es un estatuto de derechos, como vamos los adultos. Comenzando por tener el abogado del niño, que es el que tiene que asesorarlo, aconsejarlo y guiarlo en el curso de su intervención en el juicio, cualquiera que sea esa intervención, hasta como un testigo, como tenemos los adultos, para que como de sujeto de derechos sepa primeramente si los ejerce o no, cómo los ejerce, cuáles serán las consecuencias en su vida, porque los niños, nosotros los miramos como personas a las que tenemos que proteger tanto que les ignoramos su identidad, y resulta que los niños tienen una tremenda identidad y tienen muchísimo que decir y tienen una mirada de sí mismos frente a un conflicto. Ellos están viendo como en una película al adulto cómo se está comportando, están recibiendo mensajes de ahí que replican o rechazan, en fin, y eso se transmite en un juicio. Entonces lo que yo pretendo es dotar al niño de un estatuto a través entonces de este estudio de todas las obligaciones que atañen a los adultos y que hay que implementar para que el niño realmente ejerza derechos en el juicio como corresponde. Y este libro lo puede usted tener, lo puede adquirir esa misma tarde, esa tarde-noche, próximo miércoles 23 de octubre, hall del Museo Regional, aquí en Magallanes, el museo que está en Magallanes, pero que esta vez usted va a tener que ingresar por la calle Lautaro Navarro, ahí donde están los árboles. Usted se va a meter, va a hacer una vuelta en U y se va a dirigir a la puerta de entrada, como partir por el final hasta llegar al principio, y ahí entra el Museo Regional. Ahí la va a estar esperando el equipo que viene a presentar este libro, y que a nosotros también tenemos la posibilidad de ser los anfitriones, ¿no es cierto? Muchas gracias. De esta obra que estamos viendo ahí, la portada: El niño sujeto de derechos procesales en la justicia de familia, el derecho a ser oído en Chile, de Marta Jimena Pinto Salazar, nuestra ministra. Me quedé pensando mientras usted hablaba y me decía que el caso Arex es del año 2001 y que yo estaba diciendo que se cumplen 18 años, ¿no es cierto? Y cuando usted dice que no será de que no éramos tan tranquilo Punta Arenas como a lo mejor suponíamos. Bueno, yo tengo la opinión de que efectivamente Magallanes es una zona que siempre han ocurrido momentos bastante dramáticamente violentos. Entonces, por ejemplo, los motines
de Cambiaso, el motín de los artilleros, exacto, sí. Las huelgas obreras. Hemos escrito sobre esos temas, el asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes y otros momentos históricos más. Usted reseñaba el Puntarenazo del año 84, acabé mencionaba recién nomás el bombazo de la iglesia de Fátima. Entonces, porque tal vez a lo mejor en el corto plazo, en esto de las percepciones, pensamos o tenemos esa sensación de que sí, Magallanes o Punta Arenas siempre ha sido una ciudad tranquila, ¿no es cierto? En lo que es lo mío, en el corto plazo. Pero cuando comenzamos a verlo así, en perspectiva, nos damos cuenta de que hemos sido bastante violentos. Esta es una zona donde han ocurrido situaciones muy trágicas. No solamente con desaparición de personas, sino también con pérdidas de vidas humanas, movimientos violentos a lo largo de la historia nuestra magallánica, sublevaciones, bueno, el caso, ¿para qué hablar de lo que pasó con nuestros pueblos originarios? ¿No es cierto? Entonces, sí, tenemos un pasado bastante violento en sí, la región de Magallanes, y que a veces es difícil que podamos hacernos caso y hacerlo, hacer cuerpo, hacer mella de todo eso que es una historia que, si bien es reciente, de todas maneras nos golpea día a día y está ahí como mirándonos y acechándonos y esperando de que estas cosas no se vuelvan a repetir nunca más. Una manera de hacerlo es empezar por el principio. Empezar por el principio es preparar a nuestras generaciones futuras. Prepararlos en sus derechos, pero el derecho va con una combinación que tiene que ver con las obligaciones. Los padres tenemos derechos con nuestros niños, pero tenemos obligaciones y responsabilidades. No solamente los padres, también la comunidad, también la sociedad en su conjunto y sobre todo las autoridades. Entonces, pensemos primero, ¿no es cierto?, en cómo preparamos ese futuro, pensemos en lo que tenemos más querido, más adentro de nuestras casas, que son nuestros niños, y trabajemos con ellos, pero con ellos, desde ellos, no solamente para ellos, ignorándoles su parecer. Porque de lo que se trata cuando hablo del derecho a ser oído tampoco es que el niño dé una opinión acabada, ilustrada y estudiada. El niño da sus pareceres, da su visión de aquello que interesa para el juicio, dicho con sus palabras, desde sus sentimientos, desde sus deseos, desde sus propias manifestaciones internas. Ministra, yo le quiero agradecer la presencia aquí esta mañana de sábado. Yo le había anticipado que esto iba a volar tiempo, y aquí sufrimos de algo que se llama, a usted no le gusta esta palabra, la dictadura de Cronos, y lamentablemente ya nos tenemos que ir. Así que le agradezco, ministra Marta Jimena Pinto Salazar, lo dije bien, el haber venido a nuestro programa de Ojo con la Cultura de este sábado 19 de octubre de 2019. Ojo con la Cultura, y la invitación, queda extendida la invitación que hizo la ministra Marta Jimena para la presentación de su libro en el Museo Regional de este miércoles 23 de octubre a contar de las 18 horas. Hall central ahí del Museo Regional, la entrada es por Lautaro Navarro. Este miércoles 23 de octubre se presenta el nuevo libro de la ministra Pinto. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado. Chao. Detén el invierno